30 de noviembre de 2022. Y estos son temas y asuntos que, entre otros, trataremos con ustedes en las próximas horas. Sigue el Mundial de Fútbol. Sacaron a Ecuador, o mejor, Ecuador se salió del Mundial. Hubiera tenido todas las de ganar, pero jugó mal. Esa es la verdad. El Ecuador por fuera, nos estábamos quedando afuera de estos mundiales. Vamos a ver qué pasa con Argentina, vamos a ver qué pasa con Brasil. Todavía tenemos oportunidades, los latinoamericanos. Los diputados del Valle. Es que a las FARC le impusieron un castigo que no es castigo. Los diputados del Valle se retiran de esa mesa de conversaciones. Hablaremos con un personaje que está muy ligado a estos temas, Juan Camilo San Clemente, abogado, especialista en Derecho Internacional, presidente de la Fundación Defensa de los Inocentes. Los diputados del Valle protestan. Las familias, por supuesto. Protestas en China. Caen bolsas. Policía usa la violencia. ¿Quién se hubiera imaginado protestas en China? ¿Quién se hubiera imaginado protestas en Irán? ¿Quién se hubiera imaginado protestas en Rusia? Está pasando lo inimaginable en el mundo. Cuidado, señoras. Un producto de belleza resultó tóxico por la presencia de mercurio en la formulación de ese producto. Rusia usa el invierno como arma de guerra, dice la OTAN. Ya prácticamente llegó el invierno, temperaturas bajo cero en Ucrania, la gente no tiene energía eléctrica para precaverse contra los fríos gélidos de Ucrania. Rusia pierde la batalla, pero de esta manera castiga a los inocentes, a los civiles. Apocalíptica erupción del Mauna Loa en Hawái, así la llaman, apocalíptica erupción. Una gran iglesia convertida en griles y restaurantes en Londres. Vimos el video, es sencillamente dramático. Una hermosa iglesia londinense convertida en una cantidad de griles y de restaurantes. En eso está quedando nuestra fe, la estamos perdiendo. Es la iglesia anglicana, pero de todas maneras esa iglesia era para el culto de Dios y no para griles y restaurantes. A propósito de Londres, ¿qué pasa con la City? La City fue famosa en el mundo de las bolsas, en el mundo de las finanzas, y ahora, ¿en qué está? Se lo preguntaremos al doctor Álvaro Cámaro. Hoy vence el plazo de Hidroituango. Ayer fueron vítores y exclamaciones de júbilo. Se logró lo imposible. ¿Es así? Hablaremos con un personaje que hizo un gran debate sobre el tema, Alfredo Ramos. Vamos a ver qué pasó. ¿Podría Rusia abandonar Zaporilla? Un analista de los asuntos internacionales lo está viendo como una probabilidad. Ojalá, por Dios, ojalá dejen de jugar con semejante peligro para la humanidad entera. Zaporilla. Tweets iracundos contra Messi. Vea pues, pero lo que tenemos que destacar es que el capitán de la selección derrotada salió a defender a Messi. Esas cosas pasan. Messi me había dado su casaca, su camiseta. Yo también la tiré al piso para pedir que me la lavaran. No era una ofensa para la Argentina. Qué sensato ese hombre que puesta en razón esas consideraciones.
Intercambio de prisioneros Rusia-Ucrania. Están grabados los momentos emocionantes en que ese intercambio pudo hacerse. 400 grupos empresariales se manifiestan para pedir que no haya huelga en los ferrocarriles en los Estados Unidos. Sería terrible para la economía de ese país. Marcha en apoyo a AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Como resultará, las marchas aquí en Colombia pro Petro fueron un desastre colosal. ¿Qué pasará con AMLO? Juan Luis Guerra, qué vergüenza. Uno de los grandes músicos de nuestro tiempo vino acá a Bogotá, hizo un concierto y después del concierto lo robaron. Bueno, vergüenza universal. Accidente en la vía Bogotá-Girardot deja 3 muertos. Por Dios, cuidado con las carreteras. Estamos además en invierno. Ayer llovió todo el día, por acá en Bogotá, todo el día. Lluvias enormes, peligros superiores en las carreteras. Cuidado mayúsculo hay que tener. Otro golpe al Clan del Golfo. Fue capturado un bandido muy prominente de esa organización delictiva llamado Yemo. Ay, sigue la novela con Shakira. La vieron con un joven, seguramente salió a bailar un poco, a divertirse, y ya le montaron otra novela a Shakira. Un santandereano llevó hormigas culonas al Mundial de Fútbol. Causó furor. Qué delicias son las hormigas culonas. Debían tener un tiempo congeladas, porque las hormigas culonas salen por Semana Santa. El coronel Benjamín Núñez aceptó responsabilidad por la muerte de 3 jóvenes en Sucre. ¿Y qué vendrá para Aerocivil? Está designado Sergio París. Fue gerente de Transmilenio en la alcaldía de Petro. Ahora va a ser el director de Aerocivil, de Transmilenio a Aerocivil. Eso sí es pasar del bus al avión. Nuevas medidas contra el coronavirus. Amigos queridos, tenemos noticias de primera mano de que los hospitales y las clínicas, por lo menos acá en Bogotá, están llenas, abarrotadas de niños enfermos. Los picos respiratorios, el COVID, tengan cuidado. Las vacunas, se impondrá otra vez el uso de tapabocas, todo el mundo se lo... Es que se han multiplicado los enfermos y las enfermedades. Primera cifra para el salario mínimo. Está fluctuando entre el 13 y el 14%, Fedesarrollo habla de un 13.5%. Todavía no se han sentado a la mesa, pero ya están dando cifras, las dio Fenalco, las dio Fedesarrollo, están hablando de cuál será el posible aumento del salario mínimo. Vuelve a subir el precio de la gasolina a 200 pesos, claro, estaba previsto que para octubre, noviembre y diciembre habría un aumento de 200 pesos por galón cada mes. Pero ¿qué pasa con el aumento en el precio del dólar? ¿Es un aumento real? ¿Es un precio real el que tenemos de la gasolina? ¿O seguimos con un subsidio que nos cuesta mucho a todos por el camino de los costos al Estado, que los devuelve en impuestos para los contribuyentes? Aumentan capturas en Bogotá, dice la policía, pero se queja amargamente de que casi todos los capturados son puestos en libertad por los llamados jueces de garantías. El supercartel de la droga en Europa fue golpeado
durísimamente. Le encontraron 30 toneladas de cocaína. Multipliquen. ¿Cuántos son 30 toneladas en kilos? ¿Cuántos son esos 30.000 kilos en gramos? Y el resultado multiplicado por 150, que es a lo que vale un gramo de esa cosa maldita que es la cocaína, ¿cuánto vale? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos enfrentados a los más ricos del mundo. La ministra Corcho, la ministra de Salud, vuelve otra vez contra las EPS. Dice que la reforma eliminará los intermediarios. Los intermediarios seguramente son las EPS. ¿Cómo viene la reforma a la salud en el gobierno de Petro? Increíble. Secuestrado un bebé de 19 meses en Cesar. Esto no puede ocurrir, esto no puede pasar. Por Dios, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Un bebé de 19 meses secuestrado. 13 heridos por camión cisterna en el Poblado en Medellín, 7 personas hospitalizados. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Oscar Wilde, uno de los grandes escritores de todas las épocas, dramaturgo, novelista, poeta, autor de dramas de suspenso como El fantasma de Canterville. Oscar Wilde murió un día como hoy y lo estaremos recordando en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes descargar la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles, en su smartphone, en su tablet. También lo pueden hacer en su computador y en su Smart TV. Ahí pueden escuchar ustedes La Hora de la Verdad a través de TuneIn. Simplemente descargan la app y ponen el nombre de nuestro programa. Así de sencillo. Y ahí pueden escuchar ustedes la señal en directo y con audio de alta calidad. Nuestra señal en vivo también es emitida a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook Live y también en nuestra cuenta de YouTube. Y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co también tenemos sonido de alta calidad. Recuerden ustedes que estamos en los sistemas de podcast. Estamos principalmente en Apple Podcast y en Spotify, donde usted puede escuchar La Hora de la Verdad en diferido. Ahí están las entrevistas, el editorial al oído, los indicadores económicos, la cultura, los deportes, la música, Hoy en la Historia y todos los temas que son de su interés. Y también les recordamos que estamos atentos todos los días a sus mensajes, opiniones y mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos pueden escribir y comunicarse con nosotros en Twitter a través de nuestra cuenta @Hora de la Verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como @La Hora de la Verdad Oficial y también en Facebook, donde siempre estamos atentos a todos esos mensajes. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos, esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Allá en el rancho grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, ¿Qué te decía, manito? te voy a hacer tus calzones. Como los usa el ranchero, en los comienzos de la ¡Y luego! te los sacaba de cuero, Allá en el rancho grande, allá donde vivía.
dale la vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde viví. Qué voz, qué actor. Jorge Negrete, en honor de México y de los mexicanos. Estamos recordando esta canción del para siempre inolvidable Jorge Negrete. Con esa canción hermosa de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestra audiencia y por supuesto para nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Llegó el día en el que esperamos que la ministra de Minas y Energía, la señora Irene Vélez, comparezca ante la plenaria de la Cámara de Representantes para el debate de moción de censura en su contra, entre otras cosas, por su activismo y no por su trabajo como ministra de un ministerio. Es cuando menos parte de los argumentos que han presentado los representantes a la Cámara por parte de Cambio Radical y del Partido Centro Democrático, quienes son los que citan a este debate de moción de censura. Recordemos que hace 8 días el debate se tenía que haber adelantado, pero la ministra presentó excusa, al tiempo que David Racero, el presidente de la Cámara, también decía que no se podía sesionar porque se necesitaba con urgencia poder tramitar algunos proyectos de gobierno y por lo mismo se aplazaba el debate. Una cosa y la otra llevaron a que se aplazara, pero no hay fecha que no se cumpla y hoy es el día. Muy bien, pues las declaraciones sobre crecimiento de la economía, recuerdan ustedes, cuando la ministra Irene Vélez le pedía al mundo que decreciera su economía para poder tener igualdad con los países pobres, pues hace parte de ese cúmulo de declaraciones que ha dado la ministra que ponen en tela de juicio la importancia de sus mismas declaraciones. También está la idea de importar gas desde Venezuela, donde dijo que si había que hacerlo, lo harían, y dejar de contratar las futuras operaciones de exploración y explotación de petróleo en Colombia hacen parte precisamente de los argumentos que la oposición encabezada por el Centro Democrático y en estos momentos por Cambio Radical, que está haciendo el papel por ahora de oposición, pues las llevan a un control a un debate de moción de censura. Son 35 los representantes a la Cámara que han firmado su salida o que piden que salga del ministerio. 35 de 188. Lo que no es mucho realmente, pero es importante cuando menos para que responda ante la plenaria. Una de las principales razones por las que la citan es que consideran que ella sigue siendo una activista en un ministerio, lo que no es de buen recibo. Según los miembros de la oposición, además la están acusando de generar pánico económico con los anuncios irresponsables, es lo que ha dicho Carolina Arbeláez, la representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, quien es una de las que lidera la iniciativa. La ministra Irene Vélez no es una mujer capacitada para el cargo, ella que vaya a dar clase en la Facultad de Ciencias Humanas, pero no a dirigir uno de los ministerios más importantes de este país con su excusa de proteger el medio ambiente, nos va a poner a importar gas, dijo Lopo de los hombres clave también en la citación de este debate. Pues cuando miramos las cuentas, doctor Fernando, sobre el debate, decimos realmente no tienen la suficiente fuerza para poder pensar que le va a prosperar la moción de censura. Son muy pocos los de oposición, realmente hoy la mayoría las tiene el Pacto Histórico y los partidos aliados. Pero ¿qué dicen desde otras orillas, inclusive orillas ideológicas que se parecen mucho a la de la misma ministra y del gobierno Petro? Me refiero, por supuesto, al ex senador Jorge Enrique Robledo, quien se ha pronunciado sobre la ministra. Hay una gran preocupación y un gran rechazo por la decisión del candidato Petro y del presidente Petro de no permitir nuevos contratos para buscar hidrocarburos, petróleo y gas. Eso ha caído muy mal porque le hace un daño grande a Colombia. Y lleva unas semanas la señora ministra de Minas dando declaraciones confusas, enredadas, calculadas para confundir, para que la gente piense que esto ya se resolvió. Inclusive hay titulares de prensa en ese sentido. Pues bien, en el día de hoy el doctor Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, la ACP, explicó que ese problema no se ha resuelto, que la decisión tomada de que no habrá nuevos contratos sigue vigente y eso le está haciendo un daño grande a Colombia. Yo llamo al gobierno nacional y en especial a la ministra que corrija, pero por sobre todo que no den declaraciones calculadas para presentar como resuelto un problema que sigue existiendo y le está haciendo un daño grande a Colombia. Claramente los titulares en algunos medios de comunicación hablaban de que se había destrabado o por lo menos se había levantado la restricción de poder firmar y de contratar nuevos procesos de exploración y explotación de petróleo en el país, lo que no resulta cierto por la ambigüedad en las declaraciones de la ministra, que lo que ha dicho es que los que ya estaban
en revisión, se van a someter nuevamente a revisión para saber cuándo se pueden reactivar, si es posible o no. En cuanto al debate, está Cambio Radical, son 18 representantes a la Cámara, son 15 del Partido Centro Democrático, lo que a duras penas llegaría a los 35 que firman la solicitud. Pero ojo que aquí, doctor Fernando, no está claro que todos estén de acuerdo con que la ministra se vaya, a excepción de esos 35 miembros que dicen nosotros sí queremos que la ministra se vaya por sus declaraciones irresponsables. La ministra ha recibido el apoyo en el mismo Congreso de la República por parte del senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, pero que lo ha apoyado, pero que al tiempo le ha criticado los comentarios y ha dicho cosas como, por ejemplo, sin petróleo no hay paraíso. Y ha dicho que lo que hay que hacer es explorar y explotar petróleo aprovechando la riqueza que tenemos en Colombia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el debate arranca como aparentemente está citado. Esperemos que no haya una excusa de último minuto, por lo menos para escuchar las explicaciones de la ministra, que las debe dar para que el país tenga tranquilidad y sepa hacia dónde vamos, nos van conduciendo y hacia dónde vamos en el tema de exploración y explotación de petróleo. ¿Para dónde vamos? Bueno saberlo. Eso no va, el debate no va para ninguna parte, pero por lo menos saber al fin qué piensa la ministra de la exploración y la explotación del petróleo, de lo que depende la suerte fiscal, la suerte cambiaria, la suerte del país, en una palabra. Cindy Larrota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Emar, para Tata, para Sofi y para todos nuestros oyentes. Doctor Fernando, el régimen de Ebrahim Raisi en Irán le ha dado como un repentino ataque de sinceridad y ayer informó que al menos 300 personas, entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, han muerto en medio de las manifestaciones en el país árabe desde el pasado septiembre. Recordemos que todo comenzó tras la muerte de la joven iraní de 22 años y de origen kurdo Masha Amini, quien falleció bajo la custodia de las autoridades en una comisaría de Teherán. La policía de la moral, recordemos, la había detenido en plena calle por no llevar puesto correctamente el hijab o el velo que deben usar las mujeres musulmanas. Este hecho, doctor Fernando, desencadenó una ola de protestas en varias ciudades del país, en las que la mayor participación la han tenido, recuerden, las mujeres, quienes desafían al régimen fundamentalista de Irán quemando su hijab, y también los jóvenes en las universidades iraníes, e incluso en redes sociales distintas personalidades han manifestado su apoyo haciendo videos cortándose el cabello. El balance de estos 300 muertos, doctor Fernando, compañeros, fue dado por el general Amirali Hajizadeh, que es comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, que recuerden es ese ejército élite que tiene Irán, esto a través de un video que fue publicado por la agencia de noticias MER, que es afín al gobierno y que es propiedad de la Organización de Diseminación de la Ideología Islámica. El general doctor Fernando confirmó que esa cifra incluye a policías, soldados, milicianos y manifestantes que perdieron la vida entonces en los enfrentamientos durante las protestas. Pero, doctor Fernando, compañeros, a pesar de esta declaración del régimen, la organización no gubernamental Derechos Humanos en Irán, que tiene sede en Noruega, ha dado un balance de 416 muertos en estos meses de manifestaciones. También dice que más de 2.000 personas han sido inculpadas por las autoridades judiciales y al menos 6 ya han sido condenadas a pena de muerte. Y por otro lado, la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, la ARANA, estima un total de al menos 450 muertos en las protestas y más de 18.000 detenidos. Y también les quiero contar que el diario español ABC reportó que supuestamente tras la negativa de los futbolistas de la selección de Irán de cantar el himno nacional antes de su partido contra la selección de Inglaterra, que fue el pasado 21 de noviembre, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros de la Guardia Revolucionaria y los amenazaron, doctor Fernando, con violencia y tortura a sus familiares en Irán si no cantaban el himno o si se sumaban a las protestas contra las autoridades. Por ello, los jugadores sí cantaron el himno antes del partido contra Gales, que bueno, ahí ese partido, recordemos, lo ganó Irán. De todas formas, doctor Fernando, a pesar de este balance, las protestas en Irán están muy lejos de terminar. Dios mío,
Dios mío, a estas alturas de la vida matan a una persona, a una mujer, porque no tiene bien puesto el velo o porque no se ha tratado el cabello como se debe tratar según la revolución siglo XXI. Esto parece absolutamente increíble, parece una pesadilla, pero es verdad. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Quedaron definidos, doctor Londoño, ayer los 4 clasificados a octavos de final de los grupos A y B del Mundial de Qatar. En el grupo A, tristemente, Ecuador no logró avanzar, ya que fue derrotado por Senegal 2-1. Los ecuatorianos necesitaban empatar o ganar y no lo lograron. Senegal avanzó a octavos de final como segundo de grupo, donde enfrentará al primer clasificado del grupo B, Inglaterra. Hacía 8 años que África no tenía la suerte de enviar un equipo a los octavos de final del Mundial. Después de que Argelia y Nigeria se clasificaran en Brasil 2014, ningún equipo del continente superó la fase de grupos en Rusia 2018. Entre tanto, Países Bajos venció 2-0 a Qatar y se clasificó de primero de grupo A. El conjunto europeo es la única selección que ha clasificado a la segunda instancia en todas las copas mundiales que ha disputado y busca su primer título mundial. Y en el grupo B, los clasificados a octavos de final son Inglaterra y Estados Unidos. Los ingleses pasaron de primeros tras el triunfo 3-0 frente a Gales y Estados Unidos venció por la mínima diferencia a Irán y terminó segundo del grupo. En octavos, Estados Unidos se enfrentará a Países Bajos el 3 de diciembre y Senegal a Inglaterra el 4 del mismo mes. Adiós Ecuador, Qatar, Irán y Gales. Se despidieron en la fase de grupos. Hoy se definen los clasificados a octavos de final de los grupos C y D. En el grupo D ya está clasificado Francia, falta por definir el segundo clasificado. A las 10 de la mañana, Australia frente a Dinamarca y Túnez a la misma hora frente a Francia, que como les digo ya está clasificado. Y a las 2 de la tarde el turno es para Argentina y México. Polonia va con Argentina a las 2 de la tarde. Polonia está liderando ese grupo C y México va con Arabia Saudita a la misma hora. México, el que menos opción tiene un solo punto y está en el último lugar de ese grupo. Todos tienen opciones. Para terminar, doctor Londoño, el fútbol de Colombia está de luto. El jugador Andrés Balanta falleció ayer luego de sufrir durante el entrenamiento un paro cardiorrespiratorio. El centrocampista de solo 22 años jugaba para el Atlético Tucumán de Argentina, al que llegó procedente del Deportivo Cali. El jugador colombiano se había unido el pasado lunes a la pretemporada del equipo argentino, luego de pasar unas semanas en Colombia. Paz en su tumba. Ay, Dios mío, qué dolor la muerte de ese muchacho, pero ya había tenido un desmayo. Seguro no lo examinaron como correspondía y lo que tenía era un problema cardíaco. Al parecer, eso pasó. Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de la mesa y para toda nuestra gran audiencia en el día de hoy. Pues el pasado lunes aquí en La Hora de la Verdad hablamos de la noticia de que Estados Unidos autoriza a Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de crudo en Venezuela. Pues ayer martes, doctor Londoño, el régimen de Nicolás Maduro manifestó que en las próximas horas se firmará un contrato con la petrolera estadounidense Chevron para impulsar el desarrollo de las operaciones conjuntas en el país sudamericano. El anuncio se produjo después de un encuentro entre el ministro de Petróleo de Maduro, Tarek El Al-Saimi, y el presidente de Chevron en Venezuela, Javier Larrosa. El Al-Saimi afirmó ayer en su cuenta de Twitter que tuvo una exitosa reunión de trabajo con el ejecutivo de Chevron, empresa que el próximo año cumplirá el centenario de sus operaciones en Venezuela. Añadió también, sin dar detalles, que los contratos estarán acordes a los términos establecidos en la Constitución y demás leyes venezolanas. De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el sábado pasado su decisión de ampliar la licencia de las operaciones de Chevron en Venezuela, después de años de sanciones que han reducido drásticamente los ingresos por la producción y venta de petróleo y gas a las arcas del narcorrégimen de Maduro. Venezuela ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos, corrupción y es investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Vale la pena recordar, doctor Londoño, que esa política de la dictadura venezolana ha provocado más de 7 millones de migrantes. La decisión de la administración Biden fue el más reciente gesto de Washington para aliviar algunas de las sanciones económicas que pesan sobre el régimen venezolano y varios altos funcionarios, incluido el propio Maduro. Otra parte, doctor Londoño, recordemos también que ya hace casi 2 meses
La narcodictadura de Maduro liberó a los estadounidenses presos en Venezuela a cambio de la liberación de los narcosobrinos de la esposa de Maduro, quienes habían estado encarcelados durante años por Estados Unidos tras ser condenados por narcotráfico. El alivio de las sanciones buscaba alentar la supuesta reanudación de las negociaciones entre la oposición venezolana, oposición entre comillas, liderada por Juan Guaidó y respaldada por Washington, y el régimen de Maduro, que retomaron el pasado 26 de noviembre, diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Según el nuevo contrato, las ganancias de la venta de crudo se destinarían a pagar la deuda con Chevron en lugar de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA. De acuerdo con el comunicado de Chevron, manifestaron que la medida del Departamento del Tesoro aporta mayor transparencia al sector petrolero venezolano. También agregaron que la decisión significa que Chevron ahora puede comercializar el petróleo que se produce actualmente a partir de los activos de la empresa conjunta de la compañía y que están decididos a seguir siendo una presencia constructiva en el país y seguir apoyando los programas de inversión social destinados a brindar ayuda humanitaria. Por otra parte, doctor Londoño, recordemos que Estados Unidos hizo saber que solicitará a la petrolera estadounidense informes detallados de las operaciones financieras de sus empresas conjuntas para garantizar la transparencia, y recalcó que la decisión no se toma en respuesta a los precios energéticos debido al contexto geopolítico internacional, sino en apoyo a la democracia en Venezuela. Digamos, democracia entre comillas, doctor Londoño. Democracia entre comillas. ¿Es democracia la de Venezuela? Pues ¿dónde están las elecciones? Las elecciones limpias, las elecciones transparentes. Las elecciones que se han hecho han sido perfectamente amañadas. Divisa y Lucena, el personaje central de ese proceso, y las maquinitas donde el que decide no es el pueblo, es el software. Las maquinitas en Venezuela. Bueno, pero Biden está tratando de arreglar las cosas con Venezuela. Vaya uno a entender por qué y sobre todo para qué. Y en un minuto estaremos con el abogado que representa a las familias de los diputados del Valle que fueron sacrificados tan cobardemente después de haber sido secuestrados en la propia asamblea del departamento. Juan Camilo San Clemente estará con nosotros en un minuto. En la hora de la verdad, 6 de la mañana, 34 minutos. Para que nuestros niños del Hospital San Rafael en Bogotá sonrían en esta